Muchas veces nosotros los cristianos necesitamos imperiosamente un milagro. Un milagro es cuando se quiere una ley natural de la física o de la lógica, de cosas que a veces estamos esperando, que consideramos que lo que nos dice la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, es que aquellas cosas que la regla de oro nos promete, todo lo que nosotros podamos pedir, eso vamos a recibir, siempre y cuando tengamos la fe necesaria para saber que el milagro se puede producir en cualquier momento. Pero ¿qué tal si yo les digo que muchas veces vamos a encontrar en la Biblia pasajes que nos dicen que no solo la fe alcanza, que además de la fe se necesita la obediencia? Que hubiera pasado en una cantidad de instancias que podemos decir de hombres de Dios que si no hacían algo, el milagro no se hubiera producido. Yo quiero hablar del Evangelio según San Lucas capítulo 5, donde nos habla de la pesca milagrosa. Jesús había comenzado su ministerio, había comenzado a hacer milagros sobrenaturales de sanidad de mucha gente que se acercaba a él, pero llega al lado de Genezaret y comienza a dar un sermón. En esas enseñanzas bíblicas de Jesús se acerca una gran multitud. Era tanta la gente que llegó un momento que Jesús se estaba acercando cada vez más al agua y la gente se agolpaba para escuchar, hasta que ve dos barcas y le pregunta a uno de los pescadores, a Simón, al apóstol Pedro, le dice: Simón, ¿esa barca es tuya? Sí, señor, esta es mía. ¿Me la prestas? ¿Me prestas tu barca? Y puso la barca en el agua y se sube a la barca para dar el sermón desde el agua, para que la gente no lo atropellara, no se viniera arriba de él. Dando ese sermón, dice que le enseña la palabra a la gente que vino a escucharlo. Luego de eso, en agradecimiento a Simón, que le prestó la barca, le dice: Simón, boga mar adentro para pescar. ¿Qué pasó? Ellos habían estado toda la noche intentando pescar y no habían pescado absolutamente nada. Normalmente cuando eso pasaba, ¿qué hacían los pescadores? Lavaban sus redes, las guardaban para que pudieran a los 2 días o a los 3 días, cuando ellos entendieran que era el momento adecuado, volver nuevamente a pescar. Pero cuando un pescador lava las redes, significa ya no hay más nada para hacer. Ellos habían estado toda la noche tirando la red para un lado, tirando la red para el otro, movilizándose hacia otro lugar del lago, y nada habían pescado. Así que lo que hace Pedro es decirle a Jesús: mire, nosotros pescamos toda la noche, estuvimos toda la noche tirando la red y nada hemos pescado. Esa fue la lógica. Pero también le dice: mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué quiere decir esto? Creo que si me pides que tire la red, por algo lo tengo que hacer. Porque Pedro había escuchado lo que Jesús estaba hablando. Jesús hablaba del reino, Jesús hablaba de Dios, Jesús hablaba de muchas cosas que le llamaron la atención a este pescador y dijo: en tu palabra echaré la red. Pedro creyó, pero su fe era tan poca que dijo: voy a cargar de vuelta las redes en el barco y voy a ir por la palabra que me acaba de decir el maestro. Y allá llegó a un determinado lugar, boga mar adentro y tiraron las redes. Apenas tiraron las redes, empezó una vibración en esa barcaza y ellos dijeron: subamos la red. Cuando la quisieron subir eran tanta cantidad de peces que dijeron: es imposible. Toda la noche verificamos que no había un pez a esta altura. Le pidieron a la otra barca, porque recuerden que dice esta escritura que en la arena habían 2 barcas, le pidieron a los otros que vinieran con esa otra segunda barca, llenaron las 2 barcas de peces. De tal manera que dice que fue un trabajo muy grande el que tuvieron que tener estos pescadores para sacar todos los peces a tierra. Cuando eso ocurrió, Pedro sintió una convicción tan grande de que eso había sido el poder sobrenatural de Dios, que le dice: Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Esa convicción la tuvo cuando vio el milagro. Pero el milagro, ¿por qué ocurrió? El milagro ocurrió no solamente porque tuvo fe, sino porque accionó su fe. Muchas veces los cristianos le piden a Dios un milagro, pero no hacen nada para que el milagro ocurra. Si yo no voy a hacer mi parte, uno se pregunta: ¿es que Dios tiene que hacer el 100% del milagro? ¿O no será que Dios abre la puerta y la deja abierta para que yo por la fe crea que la puerta está abierta, pero camine hacia ese lugar y atraviese la puerta? Ahí el milagro ocurre. Si usted está buscando trabajo y usted se queda en su casa, acostado en la cama, esperando que le golpeen la puerta para ofrecerle un trabajo, el milagro no va a ocurrir. En cambio, si usted le pide a Dios un trabajo y sale a repartir currículum, Dios va a hacer su parte, pero usted tiene que hacer la suya. Este pasaje de las Escrituras nos habla de algo muy interesante.
Pedro aprendió por la fe y por la obediencia a ver delante de sus ojos un milagro. Muchas veces nosotros decimos, ¿cuánto yo necesito un milagro? Hoy necesito un milagro. ¿Qué tengo que hacer? Creer, sí, creer, pero accionar la fe. Si yo no acciono la fe, es como aquellos viejos aparatos de cassette, en donde uno apretaba, ponía el casetero, ¿no? El cassette, dentro del casetero apretaba el play, pero apretaba el botón de pausa. Y al apretar el botón de pausa, el play estaba puesto, pero el sonido no salía porque el cassette estaba parado. Hasta que yo no sacara el botón de pausa, no iba a escuchar lo que tenía ese cassette grabado. La vida de muchos hombres y mujeres de Dios, aún con fe, tienen el botón de pausa apretado. ¿Sabe por qué? Porque no accionan. Porque no son personas que dan pasos de fe, no solamente en creer, sino también en accionar. Este pasaje nos enseña que ocurrió un milagro tan grande. Yo no sé cómo hizo Dios para traer todos los peces que estaban en el fondo del lago de Genesaret. No sé cómo hizo para traerlos a esas redes, pero sí sé que a su palabra, aún el mundo natural y sobrenatural, aún el mundo físico, también le obedece. Y los peces le obedecieron más que a veces los mismos hombres que dicen obedecerle y sin embargo sus acciones dicen algo contrario. Dios no está buscando solamente gente que le crea. Dios no está buscando solamente que diga, yo creo que Dios puede hacer algo. Dios está buscando gente que se anime. Dios está buscando gente que dé ese paso de fe. Dios está buscando que la obediencia a la palabra sea tan importante como la fe que yo manifiesto en Él. Porque si tengo fe pero no acciono, el milagro no va a ocurrir. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho, sí Señor, en tu palabra voy a echar la red, pero muchachos no saquen el bote, ya está, otra vez no. Hasta dentro de un par de días nos sacamos el bote. Creo Señor, capaz que esa palabra la tomo pero para dentro de 2 o 3 días. Pedro dijo, Señor, no hay un solo pez a esta altura en este lago, a la altura donde ellos pescaban. Estarán en lo profundo del lago. Mas en tu palabra, en lo que me acabas de decir, voy a ir y voy a tirar la red. ¿Qué era lo peor que le hubiera pasado a Pedro? Que volviera nuevamente a tierra firme con sus redes vacías. Ahí podía haber increpado a Jesús, Señor, ¿qué pasó? Me dijiste que tirara la red, tiré la red y no pasó absolutamente nada. Pero ¿saben? Yo creo que Pedro en el fondo tenía un poco de fe en Jesús. Y la obediencia a esa poca fe que él tenía, dijo, en tu palabra, Señor, por lo que tú estás diciendo, yo voy a creer. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que usted y yo vamos a ver cosas más grandes que las que Jesús hacía en el tiempo bíblico. ¿Y eso qué significa? Significa que el poder sobrenatural va a empezar a actuar en nosotros en la medida que caminemos en fe, pero seamos obedientes a la palabra. Yo escuché muchas veces decir, Dios está buscando gente que le crea, Dios está buscando gente con fe. Sí, pero hay gente que tiene más fe que nosotros. Son aquellos que se ponen dinamita en el cuerpo y vuelan a un supermercado. Son aquellos que se suben a un avión para que ese avión se estrelle y mate la mayor cantidad posible de gente. Y lo hacen por fe. Sé que tienen fe no solamente para hacer daño a otros, sino para aún dar su propia vida. Dios no está buscando gente con una fe ciega. Dios está buscando gente que le crea pero accione. Dios está buscando gente que le crea pero se anime a como hizo Pedro, porque Pedro es el ejemplo del creyente. Intrépido, buscador, enojón a veces, pero fue el único que se animó a bajar de la barca. Todos los demás discípulos se quedaron en la barca. Cuando él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. Y Jesús le dijo, ven. Esa palabra ven era la afirmación que Jesús le estaba diciendo, sal de la barca y camina en el medio de una tormenta, en el medio de olas que superaban la capacidad de la barca y de la gente. Sin embargo, Pedro caminó. Mientras miró a Jesús, caminó. Cuando giró su cabeza para mirar la tormenta, para mirar los vientos y el rugido del mar, ahí empezó a hundirse. Yo le quiero decir unas palabras de fe a gente que hoy se está hundiendo, a gente que hoy está perdiendo la fe y ha dejado de accionar. Siguen con el botón de pausa, les da pánico que alguien venga y lo apriete y se active su vida, porque ellos no se ven tan bien, no se ven capaces de recibir algo de parte de Dios, tal vez ni siquiera sientan que son merecedores de que Dios haga un milagro en sus vidas. Yo quiero decirle que el milagro no se merece, el milagro se cree y se activa. ¿Cómo puedo yo ser un generador de que el mundo sobrenatural haga un milagro en mi vida? Creyendo por un lado, pero accionando por otro. Tratando por todos los medios de hacer aquello que Dios me pide que haga. Pedro podía tener fe allí en la arena, al lado de su barca, fuera del mar, fuera del lago. Pero hasta que él no metió en el lago
esa barca para tirar las redes, no pasó absolutamente nada. Qué tristeza cuando hay gente que ha perdido la fe. Qué tristeza cuando hay gente que ya cruzó sus brazos o los bajó. ¿Saben que en el boxeo, cuando un boxeador ya no puede pelear más, lo primero que hace es bajar sus brazos? Ya no puede levantarse para seguir peleando, para bloquear los golpes del enemigo, simplemente bajó los brazos. Pues estas palabras son para esas personas, para esos cristianos que han bajado los brazos y dicen: el diagnóstico médico es este, lo que me dijeron los médicos es esto, lo que me dijo el abogado fue esto otro, la realidad de lo que me dijeron en la empresa es que van a despedir el personal, y uno se desalienta, se desanima y pierde la fe. Es ahí donde nosotros tenemos que creer y accionar, sabiendo que Dios siempre va a trabajar en favor de nosotros. A Dios le gusta que yo disfrute de los milagros, a Dios le gusta que yo los testifique, a Dios le gusta que yo los disfrute, pero hay una realidad: el milagro no va a ocurrir si yo no pongo el bote sobre el lago, si yo no tiro las redes fuera del bote para decir: voy a hacer lo que me pidió Jesús que hiciera. A veces Jesús nos pide que hagamos cosas, nos pide cosas que parecen ser simples, como amarnos y amar. Amar a Dios en primer lugar, amar a la gente, porque nos dijo que amáramos al prójimo. Pero ¿sabe que hay un tercer amor que está implícito ahí y que muchas veces no lo hacemos? El amor a nosotros mismos, el perdón que tenemos que darle a los demás para recibir el perdón de Dios. A veces nos pasa que Dios nos perdona, nosotros perdonamos a la gente y no nos perdonamos a nosotros mismos. Por eso uno de los mayores milagros que Dios puede hacer es hacernos sentir que nos hemos transformado en sus hijos, que Él nos ha perdonado y que nosotros también debemos saber ser perdonadores de nosotros mismos. Yo le invito a que usted tenga fe, yo le invito a que usted le crea a lo que dice la palabra, pero así como esto ocurrió hace 2000 años atrás, puede ocurrir hoy en su vida. Dios le dice: pone otra vez el bote sobre el agua, tira las redes para pescar, boga mar adentro y tira las redes. Depende de usted. Usted puede creer, pero no accionar. Usted puede creer, pero no tirar las redes. Pues si no tira las redes, el milagro no va a ocurrir. Porque ¿sabe dónde estuvo el milagro? En que esas redes, que seguramente tendrían que volver vacías, volvieron llenas, explotadas de pescado. ¿Sabe por qué? De peces. ¿Sabe por qué? Porque ahí fue el milagro. El milagro ocurrió debajo del agua. Pero ¿dónde estuvo la clave? Fuera del agua. Cuando Pedro le creyó y dijo: en tu palabra echaré la red. Yo le animo a que usted crea. Le animo a que usted en este momento diga: ¿y qué parte tengo que hacer yo? No solamente creer, tengo que accionar. Por supuesto que sí. El Señor le dice a un paralítico: Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Te recobre la vista. Perfecto. Levántate, toma tu lecho y sigue. Si él no se hubiera levantado, hubiera recibido la vista, no sé, porque la parte que tenía que hacer Bartimeo era levantarse. Si él no se levantaba, tal vez el milagro no hubiera ocurrido. Pero ese hombre se levantó. No puso la excusa de decir: bueno, pero tengo que ir a fisioterapia. Hace tantos años que no puedo caminar, que no me puedo afirmar sobre mis pies, porque estoy cieguito y lo único que hago es venir y sentarme aquí todo el día. Ese hombre se levantó. Y cuando se levantó, el milagro ocurrió. Los leprosos, cuando fueron caminando a mostrarse a los sacerdotes en el templo dentro de la ciudad, sabían que apenas se acercaran a la ciudad los iban a matar. Pero ellos dijeron: Jesús dio una palabra y nos dijo que nos mostráramos a los sacerdotes. Y allá caminaron. Y cuando iban caminando, muy cerca de la ciudad, el milagro ocurrió. Es decir, nunca se olvide de esto. Está perfecto que tenga fe, pero acciónela. Haga algo de lo que Dios nos pide que hagamos. Si Dios le dice: vaya y muéstrese a los sacerdotes, camine hacia el templo. Si Dios le dice: boga mar adentro, vaya y tire las redes. Pero Dios va a hacer su parte en la medida que usted haga la suya. Deseo que esta palabra llegue a su corazón y que usted entienda a través de esta palabra que para Dios no es un problema hacer un milagro. Para Dios es un problema que, a pesar de que el milagro demore, usted lo siga esperando, porque de seguro el milagro va a ocurrir. Dios les bendiga.